de primero entender que mi sexualidad es mía y yo me hago responsable de mi sexualidad. Es que el erotismo no es únicamente cuando estoy teniendo relaciones sexuales, sino también el erotismo se presenta en cada cosa que a mí me da placer o disfrute. Entonces estoy comiendo, disfrutándolo, cómo pasa por mi garganta, ¡oh, qué delicioso!, chupándome los dedos, ¿no? Ahí hay placer y no nos permitimos y no somos conscientes. Entonces, preguntarte qué me da placer y que sí lo hago todos los días. Parar para tomar conciencia. No mucha gente de repente sabe que podemos desarrollar inteligencia sexual. Pero en el ámbito sexual yo te diría que podrían empezar, tantos hombres como mujeres, a regalarse ese tiempo, a serme consciente, ok, me voy a bañar y siempre me baño en 5 minutos. ¿Qué tal si hoy día lo programo en 10? ¿No? Para disfrutar el agua, cómo recorre conmigo. La mujer tiene que empoderarse. Entonces, con esa libertad, digamos, quitándonos la mochila, ya puedo ir a decirle, amor, ¿sabes qué? Me encanta lo que haces, pero ¿qué tal si lo haces más suave? O lo haces en forma circular, o me tocas de otra manera. ¿Por qué? Porque la otra persona puede ser que lo que ha aprendido en base a sus experiencias pasadas, a las mujeres o a los hombres con los que estaba antes les gustaba, pero esta nueva persona es un cuerpo distinto, un mundo distinto, le gusta cosas distintas. Entonces, ¿por qué no empezamos a descubrirnos mutuamente? El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a La Vena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a este nuevo episodio de A la Vena. Feliz de estar aquí como siempre con ustedes. Hoy día vamos a hablar de un tema tabú generalmente, cada vez menos, pero creo que todavía en nuestra sociedad sigue siendo un poco tabú. Un tema hot, un tema candente y qué mejor persona para poder conversar acerca de la sexualidad y de cómo podemos conectar con nuestra sexualidad que Andrea González Peñaranda. Andrea es sex coach certificada, es coach ontológica. Justo estábamos tratando de recordar hace cuánto tiempo que no nos vemos de manera presencial. De hecho, la he entrevistado en vivo en Instagram, pero no nos veíamos hace aproximadamente 13 años, más Bastante, o menos. Ha pasado el tiempo, increíble. Y hoy día, la verdad que quiero hablar de un tema que creo que es parte de quienes somos como seres humanos, ¿no? Porque somos seres sexuales y lo que me voy dando cuenta, y vamos a hablar de eso con Andrea hoy, es que las mujeres, sobre todo las mujeres quizás que venimos de formaciones más conservadoras, algunas sobre todo también generaciones, digamos, de los baby boomers o generación X, o mujeres que simplemente son muy religiosas. También el plano religioso toma una importancia en nuestra mirada de la sexualidad, de cómo queremos vivirla, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué es la sexualidad, qué impacto tiene en nuestras vidas, los sesgos inconscientes que tenemos, los tabúes que existen, y cómo podemos vivir nuestra sexualidad en libertad. Y obviamente este episodio no es una oda al libertinaje, ni mucho menos, sino una libertad responsable y cómo podemos conectar con nuestra sexualidad de una manera absolutamente auténtica, ¿no? Una pregunta que yo siempre hago en mis sesiones es, si pudieras viajar en el tiempo, ¿no? Y no tuvieras miedo, ¿no? Y no tuvieras todas estas creencias que te limitan y todas estas dudas y todas estas inseguridades, ¿estás viviendo tu sexualidad como te encantaría vivirla? Y esta es una pregunta y quiero hacer una pausa para que todas las mujeres que nos estén escuchando ahorita se den el tiempo de hacerse esta pregunta. Y si la respuesta es no, o la respuesta es no sé,
a veces, de vez en cuando. Entonces, este episodio es para ti. Y sin más, quiero presentar a Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Denise, ¿qué tal? Súper contenta. Gracias por la invitación. Gracias por estar Nada, aquí. gracias a ti por venir. La verdad que nada, siempre agradezco mucho ahora que vengan de manera presencial. Es más chamba, ¿no? De hecho, te perdiste. Sí. Es que el Waze me mandó por otra ruta y ya después me di cuenta que era más cerca de lo que creía. Sí, sí. Pero bueno, llegaste, acá estamos. Qué lindo tenerte. Y nada, yo siempre he admirado muchísimo tu trabajo y de hecho por eso te he invitado hoy día, porque sabes que siento que, y te lo dije el otro día que conversábamos, ¿no? Me encanta la naturalidad con la que evidentemente compartes todo tu conocimiento, hablas de sexualidad de una forma tan auténtica, tan libre, tan normal, entre comillas, ¿no? Y eso es lo que me gustaría empezar a, digamos, a promover, ¿no? Como una especie de movimiento, si quieres llamarlo así, para poder realmente, sobre todo a las futuras generaciones o incluso a las mujeres de tu edad o de la mía, que podamos pensar y repensar, ¿no? La sexualidad y redescubrirnos, ¿no? De hecho, la semana pasada estuve conversando con una mujer que me decía, ¿no? Yo nunca me he masturbado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mujeres que no conocen su cuerpo, que no se han masturbado, hay mujeres que nunca han llegado a un orgasmo y no necesariamente hay varias, ¿no? Y no necesariamente porque tengan un problema físico, sino sobre todo porque probablemente hay una limitación mental, ¿no? Que les impide, y emocional, que les está impidiendo llegar ahí. Entonces, yo creo que esto es un tema que sin duda afecta a todas nosotras, ¿no? Y a todos los seres humanos en realidad. Empecemos, ya que vamos a hablar de conectar con nuestra sexualidad, empecemos hablando de qué es la sexualidad, ¿no? Porque podríamos tener una mirada, las personas que nos escuchan podrían estar pensando una cosa, alineémonos en qué es la sexualidad. Bueno, entrando a Google y buscando a la Organización Mundial de la Salud, hace unos años definió lo que era la sexualidad, pero digamos en resumen habla como que no es únicamente la parte o el sexo, ¿no? Definió lo que era sexo, sexualidad y salud sexual, que también es súper importante, ¿no? Entonces, digamos en resumen, habla que la sexualidad es la forma como tú te expresas en el mundo, tiene que ver no solamente con tu identidad, también con tu orientación. En este mismo momento estamos realmente mostrando nuestra sexualidad, cómo nos vestimos, cómo nos maquillamos, cómo andamos. Entonces, y está en todos lados, y en la mujer sobre todo se ve en los diferentes ciclos, ¿no? De la maternidad, si eliges ser mamá, cuando estás dando de lactar, estás en plena sexualidad, embarazada. O sea, en realidad la sexualidad es el día a día, ¿no? Sí. Entonces, la sexualidad o el sexo lo hemos ido limitando muchas veces únicamente a los encuentros o a las prácticas sexuales, porque la sexualidad también incluye también las prácticas sexuales que sean con respeto, con amor, bueno, más que con amor, básicamente con respeto y que sean con consentimiento también, ¿no? Entonces, y es parte de nuestros derechos como humanos, ¿no? Claro, claro, y increíble, y esto quiero enfatizarlo, ¿no? La sexualidad no es solo sexo, es mucho más que eso. Es como miramos, no tiene que haber toque físico, ¿no? No. Cómo nos mostramos al mundo realmente. Exacto, cómo nos mostramos al mundo, como te decía, hasta cómo nos vestimos, todo. Entonces, hemos limitado, como te decía, a las prácticas sexuales e inclusive no solamente a las prácticas sexuales, sino al coito, ¿no? A la penetración, porque hay miles de prácticas sexuales, entonces como que hemos limitado a eso e inclusive hemos limitado inclusive hasta esas prácticas hasta con la eyaculación. O sea, es como que hemos tenido sexo solamente si el hombre tuvo la eyaculación y no la mujer, o sea, o la mujer si tuvo bien y si no, no, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy hablando más. Básicamente la sexualidad es todo. No, y es una parte tan normal y tan natural, y es más, evidentemente estamos acá porque existe la sexualidad, ¿no? Si no, la especie humana se hubiera extinguido hace mucho tiempo. Y desde ahí quiero hablar de todos los estigmas, o sea, habíamos hablado, sigue siendo hasta cierto punto, sobre todo en nuestra sociedad, y quiero hablar porque obviamente hay diferencias sociales, culturales, religiosas, miradas diferentes, pero hablemos, digamos, de nuestra cultura. Estamos en el Perú,
¿no? Estamos en Lima, incluso dentro de nuestro país también hay diferencias, hay como, se podría decir, microculturas, Sí. ¿no? Entonces, hablemos incluso de nuestra sociedad aquí en Lima, ¿no? Esta mirada de la mujer, porque es una cultura y sigue siendo una cultura predominantemente machista, ¿no? Donde, por ejemplo, es un estigma, ¿no? Una mujer que se siente de repente en una reunión a hablar de su sexualidad no es bien visto. Claro. La pueden juzgar. Va a ser juzgada, lo más probable, ¿no? Es más, este episodio, ¿no? Yo como coach que acompaño familias, parejas, adolescentes, ejecutivos, también algunas personas podrían juzgar, ¿qué tema ha escogido Denise para compartir? ¿Qué hace hablando de esas cosas? ¿Qué hace hablando de esas cosas? Entonces, censúrenla. Sí, pero es verdad, ¿no, Andrea? Entonces, ¿por qué tanto estigma? O sea, ¿de dónde vienen tantos juicios, tantos prejuicios, tanto tabú alrededor del sexo y de la sexualidad? En realidad viene de diferentes, o sea, por lo menos aquí en Perú lo que más veo en mis clientas y en general en Latinoamérica es el tema mucho, tiene que ver con la parte religiosa, la educación, la cultura, la parte del machismo, y eso no es de ahora, esos vienen de años, o sea, mi mamá ha venido repitiendo un discurso que aprendió de su mamá, de mi abuela, de mi bisabuela y de la bisabuela de la tatarabuela, y así para atrás, ¿no? Entonces, lamentablemente se ha censurado mucho y sobre todo a las mujeres, y de alguna manera también lo hemos venido perpetuando nosotros, ¿no? Como que, mira mi hijito que tiene varias noviecitas, él sí estaba bien, ¿no? Y la mujer, si tiene varios novicitos, no, eso está mal, ¿no? Entonces, cosas que nos iban limitando, hasta los nombres que les damos. Yo también le digo a mis clientes, a mis alumnas, inclusive hasta a mis amigas, que tenemos hijitos, yo tengo hijos chiquitos también, entonces dicen, ¿cómo le llaman? El pajarito, el pipilín, ¿no? Los huevitos, ¿no? Para referirse al pene y a los testículos. Entonces, claro, yo digo, después va el niño al colegio, no sé, en segundo o tercer grado, cuando enseña anatomía, esto se llama pene, esto se llama glande, esto se llama testículo, esto es vulva, esto es clítoris. Y decía, ¿por qué mi mamá me venía diciéndome otros nombres? Entonces, ¿por qué la persona que yo más confío, la que me enseña los valores, la que está en casa, me dice le pone otros nombres? Entonces, desde ahí ya le empezamos a dar una connotación, digamos, negativa. Y yo, por ejemplo, a mis hijos, sus nombres como son, ¿no? Y sí sufrí un poco con la nana, ¿no? Cuando les ayudaba a cambiarme todos los nombres que les daba, decirles, no, se llama pene, se llama vulva, ¿no? Entonces, de ahí pasa mucho que eso se empieza o sea, en esas cosas tan sencillas que parecen tan inocentes, ¿no? Exacto. Llamarles por otro nombre. Como si hubiera nuevamente una asociación negativa. ¿Cómo se llama esto, mi amor? Ojo, esto nariz, esto boca, eso pajarito. No, entonces son cosas así que venía viendo, aparte también hace muchos años la parte de repente religiosa. Yo soy católica y me gusta ser católica, no es que vaya a misa todos los domingos, pero sí me considero más que católica una mujer de mucha fe. Sin embargo, creo que se ha entendido o lo han querido mostrar la sexualidad de una forma desde el pecado, desde que está mal, poniéndonos a la Virgen María como Virgen, a la Magdalena como un ejemplo a seguir en María ese Magdalena, sentido también, claro. También como la prostituta. Entonces, ¿qué cosa tendríamos que mostrar, qué no mostrar? Cómo no de repente disfrutar nuestra sexualidad o limitarla únicamente para la procreación. Entonces, de repente, sus ideas habrán tenido hace muchos años, ¿no? Para de alguna manera controlarnos, ¿no? Entonces, no sé cuál fue su intención realmente, pero yo creo que empieza desde ahí, ¿no? O sea, desde hace muchos años limitando la sexualidad, porque si tú ves en la historia, acá mismo en Perú, tú vas, no me acuerdo cómo se llama hay un museo que está ahí en Pueblo Libre, todavía todos se me dio el nombre, los restos, ¿no? Que veías los huacos, todo, entonces tú veías, disculpa que y acá tenía la forma de un pene, veías una pareja teniendo sexo y claro, y con total libertad mostraban, porque es algo natural. Nosotros venimos al mundo gracias a esa sexualidad, gracias a esa energía sexual. Y es más, yo lo veo, y yo sé que no es mucho, pero veo un poquito más, hasta te conecta con tu parte divina. O sea, yo voy a entrar un poquito más a ampliar, desde la parte de Dios nos hizo, ¿no? Si desde el lado católico, cristiano, lo que tú quieras, nos hizo a su imagen y semejanza suya.
pero no nos mandó en un ovni, no nos mandó nos mandó a través, o nos manda a través de este portal que es el útero, pero antes el útero tuvo que haber habido esa fecundación y usó esa energía sexual para traernos al mundo. Y así como en las plantas, en todos también, usan esa energía sexual. Entonces, ¿cómo esa energía sexual va a ser pecado? Va a ser pecado. ¿O va a ser algo malo? Más bien podríamos usar esa energía sexual, que es una energía generatriz, la energía de vida, para también poder a manifestar y crear las cosas que nosotros queramos. Pero eso nos han alejado de ese poder, de esa fuerza que tenemos por estar poniéndonos como pecado, ¿no? Claro, o sea, claro. Cuando no, para mí por lo menos no tiene nada de pecado. Claro, y poder normalizarlo, ¿no? Porque no lo hablamos, no hay comunicación en las parejas, que vamos a hablar de eso en un rato también. Y finalmente esto tiene un impacto en nuestra satisfacción, ¿no? En la relación a todo nivel. A todo nivel. Y no hay comunicación muchas veces nuevamente porque no me siento con la libertad de poder comunicar lo que quiero, lo que deseo, cómo me siento, porque está mal, ¿no? Sí. Estaría mal. Y hay mucho pudor, hay mucha vergüenza alrededor del tema. Y cómo voy a ser juzgada. Incluso no solamente estamos hablando de cómo puedo ser juzgada por terceros o por la sociedad, sino por mi pareja. Exacto, por la pareja. Hay miedo a ser juzgadas por nuestra propia pareja, si queremos proponer algo o queremos, ¿no? Y no solamente juzgadas, también temor a herir. También, o sea, no es solamente que me va, sino como entonces, si hay algo que no me está gustando, ¿cómo le digo que esto que está haciendo no me está gustando tanto? ¿No? Porque no vaya a ser que vaya a herir sus sentimientos. Entonces, y también por temor cómo me vaya a juzgar si digo que quiero que me dé una nalgada, ¿no? Entonces sería esta que se me vino, ¿no? O sea, ¿qué le pasa, no? O hay distintos, porque para cada persona es distinta y tiene gustos distintos y les pone cosas distintas. Entonces, de repente uno hace una nalgada, de repente una forma, una pose, una forma de gemir, algunas palabras que necesita escuchar para excitarse en el encuentro. Entonces, ¿cómo yo le digo a esa persona eso? Y para mí eso es súper importante, creo que un tema de madurez en la pareja, de ambos lados, por un tema de primero entender que mi sexualidad es mía y yo me hago responsable de mi sexualidad. Entonces, si yo quiero eso, y yo sé que él o ella, ¿sí? Vamos a hablarlo así, él o ella, quien sea que tenga pareja, supongamos, quiero que la otra persona también sabe y está consciente que su responsabilidad de su sexualidad es suya y no mía. Entonces, con esa libertad, digamos, quitándonos la mochila, ya puedo ir a decirle, amor, ¿sabes qué? Me encanta lo que haces, pero ¿qué tal si lo haces más suave? O lo haces en forma circular, o me tocas de otra manera. ¿Por qué? Porque la otra persona puede ser que lo que ha aprendido en base a su experiencia pasada, a las mujeres o a los hombres con los que estaba antes les gustaba, pero esta nueva persona es un cuerpo distinto, un mundo distinto, le gusta cosas distintas. Entonces, ¿por qué no empezamos a descubrirnos mutuamente? Y además, puede ser que tengas 5 o 10 años con tu pareja, de aquí a 20 años puede ser que te gusten otras cosas. ¿Por qué? Porque sí, porque cambiamos, ¿no? Entonces, puede ser que nos gusten cosas distintas y entender eso. Y ahí es el tema de que yo puedo ya tener esa libertad de comunicar, porque sé que él no se va a resentir o ella no se va a resentir, o al revés. Y sé que tampoco me va a juzgar, ¿no? Entonces creo que eso sería... Pero claro, no lo tenemos aprendido, ¿no? Es como, porque venimos también, y eso de repente también tú como coach lo sabes, ¿no? Con las heridas de infancia, sí. Cosas que queremos, buscamos algunas cosas de nuestra pareja que nos faltó, ¿no? Las buscamos en nuestra pareja. Entonces son diferentes cosas que también van sumando, que no tiene que ver con la sexualidad, pero que se presentan más que la sexualidad en la relación de pareja, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que probablemente mucho influye también cómo se habló o cómo se vivió la sexualidad en la familia cuando somos chicas? Claro. Para que luego cuando seamos adultas podamos vivirla con naturalidad, ¿no? Claro. Como de repente escuché a mi mamá o escuché a mi hermana o hablábamos del tema con naturalidad, ¿no? Tú sabes que el otro día estaba leyendo un poco acerca de la inteligencia sexual, ¿no? Que es de lo que estamos hablando en realidad, porque justo creo que no mucha gente de repente sabe que podemos desarrollar inteligencia sexual, ¿no? Existe la inteligencia emocional, existe la inteligencia social, hay distintos tipos de inteligencia, pero también se puede desarrollar la inteligencia sexual.
Y gran parte digamos, de este desarrollo, por un lado, obviamente tiene que ver con el autoconocimiento, que ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero sobre todo la inteligencia sexual tiene más que ver con una actitud, ¿no es cierto? Con unas ganas de querer explorar, descubrir, ¿no? Sin estos tabúes, sin todas estas limitaciones, sin todos estos prejuicios que nos han inculcado, porque no es que nacemos con estos prejuicios, los aprendemos. Los aprendemos de niñas desde las cosas que nos van, o sea, puede ser que sean muy libertinos y también eso nos asuste, digamos, en mucha libertad, no que libertino, que corrijo, mucha libertad, que también puede ser que al niño lo pueda asustar, o de repente también las cosas que decían, no te toques, no te mires, eso no se habla, o estamos viendo juntos una película y ven a una persona besándote, pero un beso ya más apasionado. No, niños, esto no miren acá en los ojos, taparlos los ojos para que no vayan a mirar. Entonces, ¿por qué hay algo? ¿Por qué no puedo mirar? ¿Qué se esconde? ¿No? ¿Por qué papá y mamá se encierran? ¿No? Entonces, ¿por qué si es mi mamá se cubre? Si yo estuve lactando de ahí, o sea, ¿qué pasa en eso? Entonces, son cosas que pasan. Por ejemplo, mi mamá me decía desde muy niña, bueno, no de muy niña, pero ya digamos de adolescente, que yo debía llegar virgen al matrimonio. Uh-huh. Entonces, ya cuando tenía a mi novio, mi enamorado, mi novio en la universidad, realmente yo podía disfrutar mi sexualidad, podía tener un orgasmo, pero no lo disfrutaba al 100% porque estaba mi mamá metida en la cama con nosotros. ¿Por qué? Porque le estaba haciéndole desleal a mi mamá, le está haciendo infiel a mi mamá todos sus mandatos y todas las cosas que ella me impuso. Sentía que estaba traicionando la confianza de mi mamá. Entonces me gustaba, pero era como que terminaba con un sabor amargo. Entonces Exacto. No lo disfrutaba al 100% hasta que me liberé de mi mamá, porque realmente es eso. Entonces, así como a mí me pasa, parece mentira, pero me vienen muchas alumnas con historias muy parecidas a la mía, o el tema religión, mujeres de mi edad. ¿Cuántos años tienes, 39. Andrea? 39. Que me dicen, oye, Andrea, yo llegué virgen al matrimonio, tienes hijito de 2 años, se casaron hace 3. O sea, llegó virgen a los 36 años, y claro, pensaban, y esto pasa mucho, pensaban que ya en el matrimonio ya como que me caso y todo va a cambiar, ¿no? Igual como que cuando me case, él va a cambiar o ella va a cambiar, el sexo va a funcionar. Y si antes no funcionaba o no había, no esperes que vaya a funcionar necesariamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque igual las creencias, los tabúes los traes y los llevas a la cama. Uh-huh. Y por más que ya no estés pecando porque ya te casaste, por la iglesia y con todo, con todas las de la ley, igual tu cuerpo no se ha habituado a disfrutar esa energía sexual, es algo distinto, claro. No está acostumbrada, entonces no viene el deseo fácilmente, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y nuestra relación con el placer, ¿no? O sea, como de alguna manera creo que las mujeres, sobre todo, muchas de nosotras hemos crecido desde una falta de merecimiento, ¿no? Que tiene que ver también, y quiero hablar de eso contigo, la falta de amor propio, la falta de merecimiento. Y literalmente también he tenido en consulta a muchas mujeres que no se sienten merecedoras de disfrutar en general, no es solamente la sexualidad, sino en líneas generales, sí. ¿no? Y por lo tanto, no podemos vivir esto como cuando, no sé, pues, ¿no? Disfrutas un buen momento, una buena comida, ¿no? Podemos hablar, oye, ¿a ti qué te gusta más? A mí me gusta esto, a mí me gustan las ostras, no, yo detesto las ostras, a mí me encanta, no sé, el tacu-tacu, lo que fuera. Uh-huh. Y claro, por ejemplo, en cursos de inteligencia sexual te dicen eso, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de otras cosas que también son naturales al ser humano, como alimentarnos, con tanta naturalidad, pero no podemos comunicar ni compartir nuestros gustos y qué es lo que nos da más placer o menos placer en la sexualidad? Sí, porque no estamos habituadas tampoco a eso, ¿no? A veces son mandatos y cada persona es distinta y cada mundo es distinto. Entonces ahorita hablamos como creo que en general, pero por ejemplo mandatos. Apúrate niña, hay que hacer las tareas, yo sé llegar tarde al colegio, que no sé qué. Entonces están en ese día a día que a veces no entra el disfrute, o a veces eras una niña chiquita y no había más niños, no había el disfrute. O ya dejen de jugar todos, vamos a estudiar, hay que estudiar que es lo más importante. Entonces acaban así, toda tu biblioteca entera encima del comedor y ahí te ponían a estudiar. Entonces no había ese disfrute o ese placer. No digo que le haya pasado a todos, pero a veces limitaban o te sentías mal hasta de disfrutar de no hacer nada. O sea, de repente quieres estar echada mirando el cielo, estás perdiendo el tiempo, vaya a hacer algo, ¿no? Entonces cosas tan... Totalmente, ¿no? Y la verdad que lo que estás diciendo me hace muchísimo sentido, Andrea, porque
Claro, después tenemos a la superwoman, a la mujer que está siempre produciendo, que siempre tiene que ser muy eficiente, pero que no se da permiso para sentir placer, para conectar con ese disfrute. Claro. Y ojo que el placer no es solo, cuando hablamos de placer, no es solo físico, ¿no? Sino está en la mente, está en nuestros deseos, o sea, el deseo creo que es esa conexión, ¿no? Entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces sí me gustaría pedirte que de repente construyas más sobre lo que estoy diciendo, ¿no? Cómo ayudamos a las mujeres a conectar con ese merecimiento, a darse cuenta de que sí, tienen derecho a parar, a disfrutar, a hacer una pausa, no solamente a nivel sexual, en su sexualidad, sino en general. Y en realidad, ahora que me mencionas todo eso, yo como comencé a estudiar el tema de sexualidad, porque también como soy coach de vida, digamos, soy coach ontológica, dentro de las sesiones que tenía individuales con muchas mujeres, sobre todo más con mujeres que con hombres, venían a trabajar temas de amor propio, de merecimiento, de manejo de repente el tiempo, que no les alcanzaba. Entonces, y por ahí siempre salió el tema de la sexualidad en algún momento. Entonces, a mí ya me había gustado el tema de sexualidad, había leído libros, había leído blogs, entonces yo paraba la sesión y le decía, vamos a parar. Clases de educación sexual. Desde lo que había visto, había leído, o sea, no desde siendo experta, sino más desde mi experiencia, ¿no? Porque decía, no puede ser que esta mujer no sepa todo esto, ¿no? Entonces, que yo sí se lo digo. Entonces, pausa la sesión, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que sí requiere un nuevo aprender, digamos, ¿no? Aprender a relacionarme con el placer porque no lo aprendí dado los mandatos que recibí de niña. Y puede ser que hayan sido distintos. De repente debe ser perfecta. Entonces, para ser perfecta a veces no me alcanza el tiempo para esos momentos de disfrute, de placer, de no hacer nada, de ocio. Y no nos damos cuenta que a veces hasta en ese ocio podemos ser más creativas porque apagamos un ratito la mente para hacerla descansar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Yo diría hacer un proceso a mí me encanta mucho lo que hago porque, esto no es para echarme flores, pero creo que el haber trabajado por mucho tiempo temas de crecimiento y desarrollo personal me permite también mirar qué le está pasando a la persona y finalmente la sexualidad es un resultado más en los diferentes ámbitos de su vida. Entonces puede ser en las finanzas, en su salud, en la sexualidad, pero abajo, la raíz de la raíz de la raíz tiene que ver con un tema del merecimiento. Pero en el ámbito sexual yo te diría que podrían empezar, tantos hombres como mujeres, a regalarse ese tiempo, a serme consciente, ok, me voy a bañar y siempre me baño en 5 minutos. ¿Qué tal si hoy día lo programo en 10? ¿No? Para disfrutar el agua, cómo recorre conmigo, o comer. A mí me encantan los chocolates, entonces abrir el chocolate, olerlo, saborearlo, ahí ya está viendo el erotismo. Es que el erotismo no es únicamente cuando estoy teniendo relaciones sexuales, sino también el erotismo se presenta en cada cosa que a mí me da placer o disfrute. Entonces estoy comiendo, disfrutándolo, cómo pasa por mi garganta, ¡oh, qué delicioso!, chupándome los dedos, ¿no? Ahí hay placer y no nos permitimos si no somos conscientes. Entonces, preguntarte, ¿qué me da placer y que sí lo hago todos los días? De repente leer, de repente una buena charla con una amiga, de repente hacer ejercicios, pero no hacer ejercicios como que voy a hacer ejercicios, sino como que le estoy dándome este espacio para mí de disfrute, de placer, el arreglarme, echarme una cremita, no sé, me voy a comer un ceviche que me encanta con mi cerveza, ¿no? También, ahí también está el erotismo, porque estoy comiendo, qué rico, la respiración del erotismo es inhalar y exhalar por la boca, entonces cuando comes, pues, ¡ay, qué delicia! Ahí estás, inhalando y exhalando el erotismo, pero no somos conscientes, entonces sí es que lo tengan, solo que no lo tenemos como que registrado. Entonces, las cosas que hacemos en la cotidianidad que sí nos generan disfrute, nuestro cafecito, no sé, lo que te guste, en las mañanas, ¿no? Entonces, sentir el aroma del café y decir, hasta respirar. Bueno, hoy día voy a respirar así. Permitirte sentir esa delicia, regalarte esos momentos. De repente podría ser un mini tip por dónde comenzar. Sí, para conectarnos más con el placer en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque pues queremos que estamos así todo el día, llegamos en la noche, estamos así, ¿dónde entra el placer? Si he estado todo el día como robot, o sea, somos prácticamente impenetrables en ese momento, ¿no? Y hombres y mujeres, o sea, eso les pasa a los dos, ¿no? Entonces yo creo ahí como para ir así tipo clase... se me viene a la mente mindfulness, ¿no? Conciencia plena, o sea, en líneas generales tratar de empezar a vivir una vida mucho más
consciente Más consciente. de nuestras sensaciones, del aquí En y ahora, presencia. del momento presente, no viviendo en automático. Parar. Creo que, claro, parar para tomar conciencia. Y a veces, y ahí viene de repente esa vocecita, que yo le digo la vocecita del ego como nuestro gran oponente que dice, pero ya estás perdiendo tiempo, ¿qué estás haciendo? Deberías estar haciendo las cosas, ¿qué haces acá parando? ¿No? Entonces, y hasta es bueno que aparezca esa vocecita, porque cuando aparezca tú ya la puedes identificar, es decir, gracias por recordarme, pero hoy no te hago caso. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque esa vocecita nos va a llamar. Entonces, y es justamente ahí es cuando entra el acompañamiento de un profesional. ¿Por qué? Porque a veces no podemos solos. Yo misma, a veces que también hay muchas, con todos los estudios, con todas las cosas que tengo, que no puedo sola. Entonces, yo tengo una coach, que es una española que amo muchísimo, y la llamo, Calma, pásame tu PayPal, sesión de coaching, por favor. Pásamela, ¿no? Para poder agendar qué fecha. ¿Por qué? Porque para mí es importante también saber que soy humana, tengo momentos que puedo estar caída. Entonces, finalmente lo que le decía con ese mensaje era, siempre podemos levantar la mano y pedir apoyo cuando no estamos pudiendo, ¿no? Sí, y sobre todo para darnos cuenta, por ejemplo, de todo lo que nos han inculcado, ¿no? Calladita, te ves más bonita, te vas a vestir así, no te pongas eso, no hables así, no digas esto, no digas aquello. O sea, a nosotras las mujeres sí nos han, a la mayoría de nosotras, criado de una manera donde todos estos mensajes van calando y van calando y van calando. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se casó mi hermano, hablando de la sexualidad y cómo nos vestimos, ¿ya? Yo me puse un vestido rojo para el matrimonio de mi hermano. Esto ha sido en el año, si mal no recuerdo, 1998. ¿Ya? Yo debo haber tenido 26 años, imagínate. Era re sexy mi vestido, o sea, un vestido apretadito, sirena, con un escote que me llegaba creo que hasta el ombligo. Lindo, ¿ya? De diseñador, olvídate, me sentía regia. 2 mujeres se me acercaron. Ay, Denise, ¿cómo te puedes poner un vestido así? Literal, en pleno matrimonio. Que a mis 26 años, ojo, creo que hoy yo diría, ¿y por qué no? Mientras pueda, y yo me sienta regia, ¿cuál es el problema? No estoy ofendiendo a nadie, no estoy faltándole respeto a nadie, solo estoy con un vestido sexy. Claro. Pero cómo fui juzgada en ese matrimonio por 2 personas porque mi vestido era demasiado sexy, Andrea. Sí. Cómo eso nos da mensajes de hasta, o sea, nos limita. ¿Te das cuenta? Y yo permití que ese mensaje me limite. Yo lo permití. Tú le dices el poder a esa persona. Yo le di el poder, claro. Porque sí, hasta el día de hoy me acuerdo, ¿no? De repente mi escote no debió de ser tan sexy, ¿no? Y te comienzas a cuestionar. Como entrar a la iglesia así. Claro, ¿no? Entonces es tomar conciencia, o sea, si comenzamos a ayudar a las mujeres, es claro, vivir en el momento presente, pero también ir comenzando, y ahí está la inteligencia sexual, conocer qué nos han enseñado y preguntarnos si esto es algo que yo quiero seguir manteniendo como mandatos en mi vida. Claro, tomar conciencia, decidir, y si no, como le digo, un nuevo aprendizaje o reaprender, o cuál es el nuevo mandato que yo quiero en libertad tomar, ¿no? Porque de alguna manera niños no tenemos esa libertad porque te dicen, esto es así, ya, ¿no? O sea, se come con los cubiertos, no se come con las manos, se hace así, o sea, todos los temas de cosas, el niño va a decir, no, eso no se hace, no discute, simplemente obedece, ¿no? Porque confía o porque no le queda de otra, lo que sea, pero confía, o sea, pero finalmente obedece. Entonces, a lo que voy es ahora, ya puedo ser yo consciente de eso, como en mi libertad, desde mi ser adulta, elijo qué mandatos voy a mantener y cuáles no, y cuáles los dejo ir. Y me reconcilio y los agradezco por lo que me ayudaron, por lo que me sirvieron en mi mundo hasta el momento, y ahora los dejo ir y empiezo a generar unos nuevos mandatos, unas nuevas creencias para mí, ¿no? Entonces ahora puedo decir, ya el sexo es malo, puedo decir el sexo es bonito, es puro, o sea, en verdad, para mí la sexualidad es pura. Y hacer eso es un proceso de transformación, porque como tú decías, tu mami estaba en la cama, ¿no es cierto? Claro, de alguna manera. Claro, de alguna manera, claro. Obviamente simbólica, metafóricamente hablando, ¿no? Pero a lo que voy es como, es muy importante que las mujeres que nos escuchan entiendan que hacer eso no es fácil. No es fácil. Porque hay lealtades que tenemos con todas estas creencias y todos estos mensajes que hemos recibido por años, que no es fácil simplemente agarrar y un buen día me levanto un jueves, 8:30 de la mañana y digo, ya no voy a creer en esto.
no es tan fácil. Ya quisiéramos. Y hay gente que me dice, ¿qué? Pero dice, entonces, ¿cuánto me dura un proceso de mentoring, de coaching? No sé, pues unas 8 sesiones, ¿tanto? Entonces a veces me van a decirle, discúlpeme, se me agotaron las varitas mágicas. O sea, porque quisieran como que, pin, ya está, ¿no? Entonces, no. Y creo que para vivir nuestra sexualidad en libertad responsable, evidentemente, la mujer tiene que empoderarse. Y eso creo que también es algo de lo que me gustaría hablar contigo, ¿no? Porque, ¿y empoderarse para qué? Empoderarse para poder poner límites, ¿no? En el encuentro sexual, para poder decir, esto no me gusta, no me siento cómoda con esto. Empoderarse para pedir lo que sí le gusta, lo que desea, lo que le da placer, ¿no? Me gustaría que construyas un poco sobre esto. Sí, básicamente me encanta lo que traigas, digamos, el significado que tienes con la palabra empoderamiento, porque es eso, empoderamiento no es ir y pelearme, no es ir a salir, no es ir y me voy de la casa o te vas, no, ¿me entiendes? Sino el empoderamiento tiene que ver con reconocer, ok, tuve heridas, tuve mandatos, pasaron cosas, ok, cómo yo empiezo a crecer como humana, cómo me empiezo a ser responsable de mí, cómo yo puedo sentirme capaz de decidir qué hacer o qué no hacer en mi vida, decir sí o decir no. Entonces, y desde ahí también conectarme también con mi vulnerabilidad, con mis emociones, con mis sentimientos, con todo, y poder dar ese paso al frente o ese paso atrás o salir de la escena. Pero eso es lo que yo hablo como empoderamiento, el poder sentir ese poder en mí, de yo poder tomar acción hacia ahí, no, porque a veces hay un entendimiento más desde el empoderamiento femenino que vamos, no, tú puedes, claro, ¿no? Porque eso te dura lo que te dura la fuerza para decir. En cambio, desde tu paz, desde tu tranquilidad, tú puedes decir, basta, Denise, no te lo permito más. Uh-huh. Exacto. O sí, vamos para adelante. Exacto. O sabes que, Andrea, hoy me permito hacer eso, ¿no? Y me doy desde mi empoderamiento. Claro, y desde saber que no hay una connotación negativa con eso, ¿no? Poner límites es una manifestación de amor propio. Aprender a pedir y decir, esto es bueno para mí, esto es algo que yo quiero. Es una forma de expresar tu amor hacia ti mismo. Y qué importante, ¿no, Andrea, esto de lo que estamos hablando ahorita, porque yo creo que la inteligencia sexual es algo de lo que no se habla mucho y es tan importante, ¿no? Que abarca aprender a conocernos, el autoconocimiento, desarrollar habilidades para poder conectar con el otro también, ¿no? Uh-huh. Y ahí entra mucho la comunicación. O sea, que la mujer se sienta con ese empoderamiento del que estamos hablando para poder conectar con sus propios deseos, con sus propios anhelos, pero a la vez también poder pedirle al otro. Pero claro, si yo ni siquiera entiendo qué es lo que yo deseo, qué es lo que a mí me gusta, ¿qué voy a pedir? ¿No? Es como ir a un restaurante. El otro día estaba dando este ejemplo en una sesión, ¿no? Estoy en un restaurante, tengo hambre y digo, quiero comida. Entonces, pero ¿qué quieres, no? ¿Quieres pasta? ¿Quieres carne? No, ¿Quieres como pescado? El taxi igual. ¿No? Pido el taxi. ¿A dónde va? No sé. A un lugar, a un destino. ¿A dónde, no? Exacto. Entonces, pero para eso yo primero tengo que hacer un trabajo muy, muy importante, muy profundo de conocer conocer mi cuerpo incluso, ¿no? Sí, qué importante es tener ese autoconocimiento de emocional, mental y también corporal, ¿no? Exacto. Y aprender algo que yo quisiera preguntarte. A ver, esto es una curiosidad personal. A veces, digamos, a lo largo de mi vida me he encontrado con algunos hombres que dicen, no, pero es que esto es un tema biológico y yo necesito drenarme, ¿no? Uh-huh. Necesito drenarme. Y muchas mujeres escuchan esto y no dicen que no. Uh-huh. ¿Qué opinas? Lo que pasa, y eso se ve mucho sobre todo en terapia pareja, cuando ya sea el hombre o la mujer, cuando uno tiene más ganas que la otra persona. Yo tengo 10, yo tengo 1. ¿Cómo hacemos para encontrarnos en el 5? O como tú de 10 bajas a 1, o yo de 1 bajo a 10, ¿no? Entonces, y puede pasar por diferentes motivos, o sea, puede ser por los mandatos, por las creencias, lo típico que siempre dicen, por la monotonía, por el estrés, por el trabajo, o a veces también cómo va la relación. Si yo no estoy bien con mi pareja, le corto los servicios en una, porque no voy a querer hacer nada, ¿no? O a veces también reconocer como mujeres nuestros ciclos. No va a ser lo mismo
si estoy en mis días menstruando, o estoy en plena ovulación, o estoy en premenstrual, o postmenstrual, o sea, o preovulación, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo mis ganas, mi disposición, o sea, y a veces a las parejas les digo, lleven el calendario, ¿no? Entonces, que yo ya no estoy menstruando, ya no tengo, sí, guíense por la luna, también nos afecta, ¿no? Pero hay alguna manera que debemos también de conocer nuestro cuerpo. Y eso, cuando los hombres dicen eso, es que sí y no, porque cada ser humano es distinto. Entonces hay hombres que de repente sí tienen una necesidad de descargar, pero la mujer puede decir, ok, amor, yo ahorita no tengo ganas. ¿Y cómo haces? Vaya al baño, enciérrese ahí, o me voy del cuarto, o me voy con los chicos y con el perro a pasear por el parque, y a ti te dejo aquí para que disfrutes y te goces y te sabrosees súper bien, ¿no? ¿Ok? Pero a veces los hombres, también hay ese tabú, o sea, porque estoy casado ya no puedo tocarme, o sea, y la mujer lo mira, o también el hombre, o la mujer, o también dice, oye, ya no me deseará, o que por eso se va con su mano, digamos, y ya no me quiere a mí. Entonces, y eso regresamos a lo que hablamos en la primera parte, el tema de la responsabilidad, de yo ser responsable de mi sexualidad y yo no ser la musa de su erección tampoco. O sea, a veces también hay esas cosas, o del otro, o el Adonis de su lubricación, ¿me entiendes? Entonces, qué importante es recordar que cada ser humano es distinto. Cada uno tiene aceleradores sexuales y frenos sexuales, ¿no? También. O sea, diferentes, ¿no? De repente, ¿y a qué me refiero con esto, no? De repente, por ejemplo, en un contexto, estamos en un bar y de repente vamos al baño, ¿no? Y de repente para una persona un espacio como ese puede ser recontra erótico, ¿no? Que lo pone, nos van a descubrir, eso me excita, y de repente para otra persona eso puede ser, que se den cuenta. O sea, lo que para una persona, lo que te estoy entendiendo, podría ser también un acelerador sexual, para otra podría ser un freno. Y por eso es importante comunicar y a ver qué me pasa, ¿no? Y ver qué me pasa, porque digo, bueno, vamos siguiendo tu ejemplo del bar. Bueno, es que a mí hacerlo en el bar, qué miedo. Pero aunque sea, hay que irnos y meternos a hacer un beso apasionado. A ver qué pasa, ¿no? E ir también soltando, probando, ¿no? Y si esto de repente no va conmigo, transgrede mis valores, mi moral, mis límites y todo lo que tú quieras. Está bien. Ok, respetarlo. Entonces, y de repente buscar en otros momentos, decirle, ok, pero ¿por qué para ti es importante el bar? De repente irle detrás de la razón, detrás, de repente le encanta el poder ser visto. Entonces vámonos a una playa nudista, no hacemos nada, pero está siendo visto. O de repente quiero vivir así la adrenalina. Ok, ¿en qué otros espacios podemos vivir esta adrenalina que no sea en el bar? ¿No? Vámonos al bosque, ¿no? Entonces son cosas que es muy difícil dar una respuesta exacta porque cada persona es distinta, ¿no? Y creo que la palabra clave acá es libertad. La libertad para poder incluso redescubrirte, conocer todo esto, y la única manera de saberlo es experimentándolo, sí. ¿no? Y no, a ver, yo quisiera hablar de la culpa, ¿no? Porque muchas veces de repente por ahí una mujer se atreve a experimentar algo distinto, Andrea, y te debe haber pasado con muchas de tus alumnas o tus clientas, y luego, ¿no? Las carcome la culpa. La culpa. Ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Entonces ahí cuando hablamos de la culpa, le hablo mucho de entender, porque a veces que son cosas que se arrepienten, decidir que en ese momento hiciste lo que mejor sabías hacer con lo que sabías, con lo que conocías, ¿no? Por ejemplo, si hubieras sabido esto antes, ¿no? No, porque era lo que conocías. Entonces, tenerte mucho amor y mucha compasión hacia ti misma, para mí es la clave, ¿no? O sea, trabajar mucho en la compasión y no estar ahí juzgando y latigándote, ¿no? ¿Y de qué manera, por ejemplo, la vergüenza y el pudor que nos han enseñado a nosotras influye sobre nuestra sexualidad y la relación que tenemos con nuestro cuerpo? Influye bastante porque, bueno, sobre todo la vergüenza es una emoción también, igual que el erotismo. La vergüenza y la culpa son emociones que nos limitan. La culpa es hacia conmigo misma, la vergüenza es no me vayan a descubrir, ¿no? Entonces, que nadie se entere de que esto se ha pasado, ahí es cuando siente la vergüenza. La culpa es igual con el pudor, ¿no? Un poco que no me vayan a ver, ¿no? Y la culpa es hacia mí misma, porque de repente nadie sabe y soy yo la que estoy carcomiéndome por dentro. Entonces,
para eso también es súper importante también hablar ahí ya no inteligencia sexual, sino inteligencia emocional, ¿no? Trabajar con nuestras emociones, por qué eso me da vergüenza, cómo puedo resignificar, porque detrás de una emoción hay un pensamiento. Si yo juzgo que algo es injusto, me va a dar cólera, ¿no? Si yo juzgo que algo está para celebrar, me va a dar alegría. Si juzgo que he perdido algo, me va a dar tristeza. Y el erotismo, por ejemplo, es la vitalidad. Es la vitalidad, es el placer. Entonces, ¿qué juicio tengo detrás de la vergüenza? Que me dice, entonces, que no debe ser revelado, que no puede mostrarse al mundo. Y si pasa, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Y empezar ahí a hacer un trabajo a veces, de repente, hasta cognitivo y también emocional, con las respiraciones, el cuerpo y todo, ¿no? Claro, y nuevamente es regresar a lo que hablábamos acerca de estos mandatos, estas creencias que finalmente asociamos a que estamos haciendo algo malo, pero es más allá. Es más que simplemente estoy haciendo algo malo, es yo soy mala, que es la diferenciación, la distinción que hace Brené Brown cuando ella habla de shame, que es esta vergüenza profunda de quién eres en realidad, ¿no? Entonces, y las mujeres lo tenemos de chiquitas, la Eva, la que lo tentó a Adán, entonces no fue el Adán que no supo decirle no a Eva, ¿no? Sino fue la Eva la que la tentó, ¿no? Entonces es como que está en nuestros genes, en todo nuestro linaje femenino, ¿no? ¿Y qué pasa al revés, no? Cuando tienes a una mujer que es muy confiada, ¿no? Que está muy empoderada y que incluso eso también le puede le puede traer un impacto negativo en su relación de pareja, porque hay hombres que se intimidan con esas mujeres, ¿no? Y hay hombres que más bien les gusta porque se sienten, wow, acá tengo, no sé, pues ven el arquetipo de la madre en ellas, ¿no? Entonces, en general, tanto hombres y mujeres, para mí es súper importante que trabajen sus energías, esa pareja interna, el matrimonio interno, que es nuestra energía femenina y masculina, que no tiene que ver con el accionar. Me encanta el término. Yo siempre he hablado del balance entre nuestra energía masculina y nuestra energía femenina, pero matrimonio interno me gusta, me lo voy a robar. Entonces, es que es eso, que a veces está divorciado, ¿no? Porque por lo menos en la sociedad que vivimos estamos muy masculinizadas. Más que la energía masculina es la masculinización, el hacer, la dirección. Y ambas son buenas porque una sin la otra, o sea, una energía pura flor femenina, están así, no llega a ningún lado, necesita ese cauce que es la energía masculina, ¿no? Entonces, si la pareja está contenta, así, maravilloso, pero si tú te estás dando cuenta que tu ser resolutivo no te está permitiendo de repente encontrar pareja, ¿no? Porque estás muy desde una acción, desde acciones características desde que se le da, digamos, al hombre, entonces puede ser que pueda eso intimidar o no, o de repente también a dónde estoy buscando, me voy a buscar a un hombre que esté igual de evolucionado que yo también, ¿no? Entonces esto también es una invitación a los hombres para que trabajen en su ser y evolucionen también. Sí, porque a veces también yo creo que yo por ejemplo siento que de alguna manera restringí esa energía femenina, ¿no? O sea, comencé a vivir más desde mi energía masculina, desde el hacer, desde el producir, desde ese fuego. Y claro, como cualquier elemento, ¿no? O como cualquier emoción, o como cualquier característica, cuando está sobredimensionada polarizada, ¿no? Claro, te lleva a un desbalance. Y lo que buscamos es justamente tener ese balance. Ese matrimonio interno. Sí, que no esté divorciado, sino juntito. Exacto. Quisiera ir terminando esta conversa contigo, Andrea, quizás brindándoles a las chicas y a las mujeres que nos estén escuchando algunas herramientas para poder realmente, hemos hablado del placer, hemos hablado del disfrute, realmente cómo pueden conectar, de la inteligencia sexual, ¿no? Cómo pueden comenzar a vivir una vida, ¿no? Unas últimas recomendaciones más plena, que sexualmente realmente se sientan satisfechas, ¿no? Contentas, conectando con ese placer, conectando con la belleza de ser mujeres, con ese matrimonio interno, energía masculina, energía femenina, ¿no? Yo siempre pienso que la autenticidad es muy importante, ¿no? En todo lo que hagamos. O sea, vivir una vida auténtica es importante y en la sexualidad, por supuesto que también, ¿no? Sin juzgarnos, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué opinas? A mí lo que funciona mucho cuando trabajo
Yo desde el coaching ontológico trabajaba mucho desde el cuerpo, el lenguaje, que es la parte mental, las conversaciones privadas, cuerpo, lenguaje y emoción, digamos. Pero ya avanzando, y eso fue hace 16 años atrás, me he dado cuenta que también, son 5 pilares con los que yo trabajo, por lo menos dentro de mi metodología con la que veo, es también la parte energética. Ahí utilizo mucho el tema de la respiración, un poco el tema del mindfulness, lo combino también con el tema del Tantra, que es una filosofía muy antigua, que también trabaja justamente el Shiva y el Shakti, que tiene que ver con la energía femenina y masculina. El Shiva es la masculina, el Shakti es la femenina, donde a través de repente diferentes movimientos corporales, respiraciones, tú puedes empezar a trabajar la parte energética, porque a veces estamos acorazados, tenemos todo en ebullición, nuestra parte genital, sube, y llega al corazón acorazado, esto no fluye. Y yo digo, si la gente trabajara esto, hasta podría tener orgasmos, no ser solamente multiorgásmica, sino tener orgasmos en todo el cuerpo, y nos limitamos únicamente a los genitales y nos estamos perdiendo de todo esto. Entonces, trabajar eso. Y la quinta es trabajar de la parte también para mí espiritual. Y ahí, por ejemplo, conectado con la sexualidad, ver lo que les decías al inicio. Entonces, si yo me empiezo a conectar y digo, ¿cómo puedo empezar a quitar algunos mitos sobre la sexualidad? ¿Cómo me puedo empezar a relacionar bien con mi sexualidad? A quitarle ese estigma, a quitarle ese estigma es conectando con esa pureza de la sexualidad. Saber que lo que tú quieras creer te trajo, o la existencia, o el universo, la existencia, te trajo acá al mundo a través de energía sexual. Y desde ya, por eso, ya es puro. Entonces yo me empiezo a relacionar con la sexualidad, ¿no? Y es algo que yo le digo a mis hijos. Mis hijos tienen 5 o 7 años. Y cuando hablamos del tema de sexualidad, porque también a veces los niños preguntan, yo les digo, esto es lo más natural, lo más lindo. Y claro, ellos se sienten en gozo cuando bueno, aparte de mí un poco a veces me escuchan también cuando grabo los videos, ¿no? Entonces, sí es súper importante. Esa para mí, esos 5 pilares. Claro, y sobre todo me encanta porque has ampliado, ¿no es cierto? Has ampliado no solamente a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, sino va mucho más allá, ¿no? La parte energética, la parte espiritual. Sí. Es que en verdad... Y no es un tema de religión, es una parte espiritual. Claro, no, por supuesto que no. O sea, esto que dices se aplica a todos por igual, ¿no? Creas en lo que creas, ¿no? Gracias, Andrea. Gracias a ti. Te juro que me ha encantado conversar contigo. Espero que esto haya ayudado, ¿no? a muchas mujeres que nos han escuchado y que nos van a escuchar también. Y nada, agradecerte porque realmente creo que tienes un propósito muy importante, ¿no? Ayudando a mujeres a vivir en libertad su sexualidad, a conectar con el placer de ser mujer, con la belleza de ser mujer, y me ha encantado, de verdad que sí. Gracias. Muchísimas gracias a todas las que nos han escuchado, han participado y han conectado con este episodio. Como siempre digo, gracias por ser y estar, y espero verlas pronto en un próximo episodio de A la Vena. Un besote. Chao, chao. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la vena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Vena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la vena.